Buen día, gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy Matías Tabil y hoy vengo a traerles un video acerca de cómo saber si nuestras interpretaciones son correctas o incorrectas. Es decir, cómo corroborar o refutar nuestras hipótesis interpretativas. Y esto lo vamos a hacer según el consejo de Freud, según un consejo que él da de cómo corroborar o refutar nuestras hipótesis en un texto que él desarrolla hacia el final de su vida, que es el texto de Construcciones en Análisis de 1937. Ese texto Freud lo escribe con dos motivos. Uno, para explicar lo que son las construcciones en análisis, cosa que no nos vamos a meter hoy. Y por otro lado, para refutar, para responder una crítica que se le hace al psicoanálisis, que se le hacía ya en esa época, y que es la crítica de que cualquier cosa que diga el analista siempre va a ser tomada como verdadera, porque si el paciente le dice que sí, entonces eso es una confirmación de su hipótesis, y si el paciente le dice que no, entonces eso es leído por el analista como resistencia, e igualmente el analista tiene razón en su interpretación, en su hipótesis. Esto lo va a resumir Freud humorísticamente, hablando como si fuera un juego de cara o cruz, ¿no? de tirar la moneda, donde pareciera que las reglas de ese juego sean algo así como Heads I win, tails you lose. O sea, como si el analista le dijera al paciente, bueno, vamos a jugar un juego de cara o cruz, tiramos la moneda, si sale cara gano yo, si sale seca perdés vos. O sea que de las dos formas el analista siempre tiene razón. Y de hecho no está muy lejos de la crítica que le va a hacer Popper más adelante, muchos años después, al psicoanálisis, planteando que este no es científico porque no es refutable, porque justamente de la misma forma el analista pareciera siempre tener razón, porque si le dicen que sí, eso confirma su hipótesis, y si le dicen que no, eso es resistencia, entonces también se confirma su hipótesis. Ahora, no sé si esto refuta, digamos, la crítica que le hace Popper, pero es interesante que Freud ya años antes había escrito un texto que un poco hablaba de esta misma dinámica. Y lo que va a decir Freud es que esta crítica digamos, no apunta hacia un lugar verdadero. O sea, que él no está de acuerdo con esa crítica que le hacen y va a decir que es falso que el analista siempre tome cualquier reacción del paciente como confirmación de su hipótesis. Al contrario, él va a decir que le da mucha bola a cuál es la reacción del paciente para ver si su interpretación fue correcta, si su construcción fue correcta o no. Entonces él va a decir, ¿de qué forma tomamos en cuenta estas reacciones para confirmar o refutar nuestras hipótesis? Bueno, lo primero que va a decir es que sí tienen razón en la crítica, en el sentido de que es cierto que en análisis, si uno le hace una interpretación a un paciente y el paciente le dice que no, eso no necesariamente es tomado como una refutación de esa interpretación, sino que es verdad que puede ser leído como una resistencia y aún así pensar que nuestra interpretación apuntó hacia un lugar correcto, hacia un lugar verdadero. Pero de la misma forma, va a decir Freud, tampoco es verdad que si nos dice que sí, vamos a pensar que eso confirma nuestra interpretación. El sí también es equívoco y para nada lo va a tomar Freud como una confirmación de que su hipótesis fue correcta. Entonces, lo que va a decir Freud es que lo que son las reacciones directas, o sea, el sí y el no del paciente a nuestras interpretaciones, a nuestras construcciones, esas no las va a tomar como formas de corroborar o refutar nuestras hipótesis. Es decir, va a decir, si nosotros hacemos una construcción o una interpretación, se la comunicamos al paciente y él nos dice que sí, eso podría ser una confirmación, pero también podría ser lo que Freud llama un sí hipócrita, es decir, que nos diga que sí, pero que en el fondo está ocultando otra información a la que no quiere que accedamos inconscientemente de forma defensiva. Es casi como si el paciente nos dijera, ah, sí, tenés razón, pero en el fondo hay otras razones que no quiere que investiguemos, entonces es un sí hipócrita que hay que estar advertido de esa posibilidad para no pensar que si nos dice que sí es que dimos en el clavo con la interpretación, sino que podría ser que en realidad hay que seguir investigando porque
no dio en el clavo, que hay otras razones que defensivamente el sujeto no querría a las que lleguemos, ¿sí? O sea que el sí, no necesariamente, el sí directo, la reacción directa del sí, no necesariamente es una confirmación de nuestra interpretación. De la misma forma, la reacción directa del no tampoco es una refutación necesariamente, porque va a decir, es posible que sea una refutación o es posible que sea resistencia, tal cual como dice la crítica, y también es posible que sea un signo de que la interpretación o la construcción no está todavía acabada, es decir, como que todavía no llegó a colegir todos los elementos importantes que deben haber en lo inconsciente, entonces es casi como si ese no dijera no todavía, o sea, todavía esa construcción o esa interpretación está incompleta. Todavía no llegaste a colegir todos los elementos claves o los puntos que son realmente importantes en lo que está en juego. Es decir, puede ser que sea un no verdadero que refute, puede ser un no resistencial, en ese caso que confirme, o puede ser un no que diga no todavía y que implique que hay que seguir avanzando en la investigación de lo que está en juego. Entonces, para resumir hasta ahora de lo que venimos diciendo, Freud va a decir, las reacciones directas, el sí o el no del paciente, no confirman necesariamente ni refutan si nuestra hipótesis, si nuestra interpretación o construcción fue correcta o incorrecta. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a dar cuenta si fue correcta o incorrecta? Freud va a decir a partir de lo que él llama las corroboraciones indirectas, reacciones que yo diría tienen más que ver con el inconsciente, es decir, como lo que reacciona ahí no es tanto la conciencia del sujeto, sino son reacciones que él no controla del todo y que nosotros podemos leer como confirmaciones de un modo indirecto. No es el sí o el no directo, sino pasan por otro lado. ¿Cuáles son estas corroboraciones indirectas? Bueno, la primera a la que va a hacer referencia Freud es la negación, que tiene que ver con el tema de la resistencia, súper común, que básicamente se ve como un no, pero de una forma que es un poco exacerbada, un poco maníaca, como muy cargada de energía, y que casi estereotipadamente, va a decir Freud, los pacientes es como si reaccionaran de una forma muy similar entre ellos, y capaz uno le hace una interpretación y el sujeto dice, no, eso nunca se me pasó por la cabeza, o eso no tiene nada que ver, ¿no? Y lo dicen de una forma muy directa, muy seca, medio hasta mala onda, un poco, y esto sucede incluso en pacientes que a lo mejor son como súper dóciles y colaborativos en el resto del análisis, y sin embargo en ciertos puntos ponen como ese no tan tajante, ¿no? Esos son los ejemplos que da Freud. Yo agregaría de mi práctica, por ejemplo, otras reacciones que veo mucho, como por ejemplo, ¿y qué valor tendría que nos preguntemos acerca de eso? Eso lo veo mucho también en pacientes, que cuando uno toca cierto punto que se nota que está muy defendido, que está reprimido, entonces hay mucha defensa alrededor, la reacción a veces es, ¿qué valor tiene esto? ¿No? Porque evidentemente, si no tiene mucho valor, mejor no lo toquemos porque hay un costo por tocar este punto, ¿no? Lo cual para mí es una confirmación de ahí hay algo importante. O directamente en otros casos dicen, ni siquiera preguntan por qué valor tiene, sino que dicen, eso no tiene importancia. O sea, este tema no es importante, no lo toquemos. Súper, súper común. Otra cosa que también he visto varias veces es que dicen cosas como, bueno, claro, eso lo decís por tu teoría. Como desvalorizando, como diciendo, sí, eso no tiene que ver con la realidad, sino que es como vos tenés la teoría psicoanalítica, vos pensás que eso es así, pero no es así. Entonces es una forma como de desvalorizar, de una forma, sí, resistencial diría, la interpretación, la hipótesis en pacientes que a lo mejor en todos los otros puntos del análisis se muestran súper colaborativos, dóciles, amables, y que es llamativo que en ese punto pongan esa barrera. Otra confirmación indirecta, va a decir Freud, es la confirmación por asociaciones libres. Esto me parece muy importante, está buenísimo este dato que nos da Freud, que es que cuando uno hace una interpretación que da en el clavo, en general eso resuena con otras
manifestaciones de la vida del sujeto o episodios de la vida del sujeto que siguen la misma dinámica y casi como haciendo un eco entre todas esas asociaciones, aparecen algunas en la conciencia y el sujeto las relata espontáneamente. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una amiga y ella me comentaba que tenía ganas de ver una serie hace tiempo, pero que no la veía porque esta no estaba en Netflix y la tenía que descargar, y al mismo tiempo ella se había comprado un Smart TV súper grande, con, no sé, parlante, viste, como que se veía y se escuchaba muy bien, y le costaba como poder ver esa serie de esa forma, y que era como mucho trabajo y que si le daba como paja hacer eso, y tampoco quería verla como desde la compu, como así como simple, solo desde la compu con el audio de la compu y la pantalla de la compu, entonces no la estaba viendo, ¿no? Entonces yo le dije, claro, ella me decía, lo que pasa es que soy muy pajera, ¿no? Como que me da fiaca, soy, ¿cómo se dice? Floja, digamos, ¿no? Como no me da ganas de hacer este esfuerzo. Y yo le digo, claro, sos floja, sos pajera, pero también sos muy perfeccionista, porque es como que tenés esta dualidad de me da paja hacer todo esto para verlo perfecto, pero no lo quiero ver de una forma que no sea lo perfecto, ¿no? Entonces prefiero no verlo, ¿no? Como que está como en ese lugar. Y yo al hacerle ese comentario, que ni siquiera fue una superinterpretación, ni siquiera fue en contexto de análisis, de repente ella le resonó esto del perfeccionismo y empezó a ver muchos elementos de su vida donde se juega esa misma dinámica, donde es lo tengo que hacer perfecto, 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 y si no es lo perfecto, entonces ni lo intento, no lo hago, y así le quedan muchísimas cosas pendientes. Y entonces empezó a relatarme toda una serie de cosas en su vida que siguen la misma dinámica. Entonces ese podría ser un ejemplo de como cuando uno hace una interpretación que es correcta, de repente aparecen asociaciones que confirman esa interpretación de un modo inconsciente, en el sentido de que el sujeto no busca a propósito esas asociaciones, sino que aparecen en su conciencia espontáneamente. Es como una reacción más bien del inconsciente, una reacción indirecta. Otro ejemplo de esto podría ser un paciente que hace unas semanas yo le había dicho, bueno, vos venís acá por esta razón, porque te pasa esto y esto. E inmediatamente este paciente, que en general le cuesta mucho asociar, dijo, eso mismo le pasaba a mi padre. Entonces, fíjense cómo en ese punto, que mi interpretación haya dado exactamente en un punto que se ve que era verdadero, que describía bien lo que a él le estaba sucediendo, le resonó con una escena de su pasado, una escena de su padre que evidentemente tiene vínculo con lo que le pasa hoy en día. Entonces esa especie de eco de la interpretación que trae escenas que tienen que ver, esas asociaciones, nos muestran que dimos en un punto que era correcto, ¿no? Entonces otra forma, va a decir Freud, es la primera, negación. Cuando aparece esta negación súper cargada y extrema, podemos pensar que dimos con un punto que evidentemente no es indiferente. Al contrario, una corroboración positiva, no negativa como la negación, es que surjan asociaciones libres espontáneas. Un tercer punto va a decir que es la confirmación por lapsus, es decir, que el sujeto de repente quiera decir algo acerca de nuestra interpretación y cometa un lapsus que la confirma. Esto me hace acordar, por ejemplo, a algo que me dijo un paciente hace no tanto, que es un paciente que estaba discutiendo con su novia porque sospechaba que su novia le gustaba otro chico. Y mi paciente estaba como un poco haciéndole preguntas acerca de algo que había pasado con ese chico, y él le decía, yo siento que a vos te gusta él, ¿no? Y como que le dijo así un par de veces, y ella, en su intento de negar esto, le dijo, no me gusta. Y en vez de decir el nombre del chico al que la estaban acusando que le gustaba, dice el nombre de mi paciente, o sea, el nombre de su novio, ¿no? Como un poco confirmando de que sí era posible que su deseo no vaya hacia su pareja, sino hacia ese otro chico. Garrón, ¿no? Que pase eso, pero bueno. Esa es otra forma donde vemos que el inconsciente reacciona a la interpretación que estaba haciendo, por ejemplo,
mi paciente le estaba interpretando, le estaba diciendo, esto vos lo haces porque te gusta este chico. Entonces ella estaba queriendo negar eso, pero su inconsciente produjo un lapsus que confirma esta interpretación. Otra reacción, otra corroboración indirecta sería que el sujeto reaccione con lo que Freud llama reacción terapéutica negativa. ¿Esto qué es? Esto es básicamente algo que sucede cuando está muy presente lo que Freud llama sentimiento inconsciente de culpa. O sea, personas que están muy aferradas a su síntoma y a su malestar porque lo que está reprimido les genera mucha culpa. Y cuando uno toca aquello que está reprimido, la persona reacciona de una forma que a veces es como para apaciguar esa culpa, reacciona terapéuticamente negativamente, es decir, acrecienta su malestar para no sentirse tan culpable. Entonces, esto se puede ver de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, que en caso de una persona que tenga algún síntoma que linde con la depresión, si de repente se abre un poco la visión de lo que está en juego en el inconsciente, de lo que está reprimido, y en una sesión surge eso y uno hace una interpretación que lo deja bastante al descubierto y la persona no está del todo lista para aceptarlo y tiene mucha culpa inconscientemente, es posible que en los días subsiguientes la persona luego nos cuente que estuvo muy deprimida, que no pudo salir de la cama, o por ejemplo si su síntoma tiene que ver con un ataque de pánico o algo por el estilo, es posible que también nos diga que los siguientes días o la semana siguiente estuvo como muy panicosa, como que aumentó su grado de angustia. Y estas reacciones terapéuticas negativas, Freud va a decir, no implican que nuestra interpretación fue incorrecta, sino más bien es una reacción del inconsciente de que el punto que tocamos no es indiferente, que tocó un punto. Quizás fue fuera de timing, quizás tiene que ver con que el sujeto todavía no está listo y siente demasiada culpa con respecto a lo que surgió y a lo que fue señalado, pero es una forma, va a decir Freud, de confirmación de que lo que se tocó no estuvo errado, se tocó un punto que era importante. Otra cosa que yo veo mucho en relación a la reacción terapéutica negativa es, por ejemplo, el aferrarse compulsivamente y resistencialmente hacia la posición narcisista. Entonces, por ejemplo, es muy común que si una persona viene a análisis en parte porque está queriendo terminar su relación con su novio, por ejemplo, o algo por el estilo, si algo de eso surge en la sesión y aparece de una forma muy clara, pero el sujeto todavía siente demasiada culpa o nuestra interpretación fue fuera de timing, es muy posible que en la siguiente sesión, al contrario, se haga un movimiento que vaya completamente en contra del impulso inconsciente de separarse y que el sujeto se aferre a ese amor de una forma un poco sospechosa, compulsiva, maníaca, negando completamente lo que antes lo llevaba a preguntarse si quería estar con esa persona, como si esa división hubiese quedado de repente dejada de lado. Y bueno, en esos casos obviamente hay que dejar estar esa defensa, está ahí por una razón y con el tiempo, digamos, va a volver a aparecer esa duda y la división subjetiva porque el inconsciente insiste. Entonces me parece que en esos casos no hay que seguir atacando la defensa, no hay que entrar en ese confrontativo, sino más bien dejar que se exprese y que se estabilice la angustia un poco de lo que surgió ahí y seguramente unas sesiones más adelante se va a poder seguir explorando el mismo punto. Y por último, yo quería agregar a esta lista que da Freud, que él no lo menciona, pero me parece que es obvio, que es otra confirmación de que nuestra interpretación dio en un punto, es cuando, al contrario, se produce un alivio en el síntoma o se produce algún movimiento subjetivo importante en la vida del sujeto. Es decir, cuando algo del síntoma cede, ahí podemos ver que algo de lo que pasó tras esa sesión, o sea, de lo que pasó en la sesión que produjo eso, no fue indiferente, que se tocó un punto. También cuando suceden actos en la vida del sujeto que estaban bloqueados, cuando se desbloquean ciertos actos que no estaban pudiendo ponerse en juego y de repente tras una sesión y tras algo de lo que se habló, eso se
se puede poner en juego, evidentemente lo que tocamos ahí era importante. Y esto sucede muchas veces, quizás no de forma completamente duradera, ¿no? Pero hay muchas veces que sucede que uno tiene una sesión con alguien, hace una interpretación o se habla de determinado tema e inmediatamente después de la sesión eso tiene efectos. Bueno, evidentemente lo que se tocó era importante y tiene que ver con lo inconsciente, ¿sí? Entonces, hasta ahí, esas son como todas las reacciones indirectas que corroboran que nuestra interpretación dio en el clavo. No necesariamente dio en el clavo en el sentido de que es exactamente esa la interpretación, pero sí de que estuvo lo suficientemente acertada como para que el inconsciente reaccione. Para sintetizar entonces, Freud va a decir: es falso que no tomemos en cuenta las reacciones del paciente para confirmar o refutar nuestras interpretaciones. Pero lo que no vamos a tomar son las reacciones directas, no vamos a tomar en cuenta el sí o el no como una confirmación o refutación, sino que vamos a tomar las reacciones indirectas, es decir, las reacciones del inconsciente a nuestras interpretaciones. Las reacciones como por ejemplo una resistencia o negación desmedida, muy cargada de energía, asociaciones que puedan surgir espontáneamente tras nuestra interpretación, lapsus que puedan surgir, reacciones terapéuticas negativas a esto, o alivio del síntoma y algún movimiento subjetivo. Todas esas son confirmaciones de que lo que tocamos fue importante. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que lo que tocamos no fue importante, de que nuestra interpretación no dio en el punto para nada? Bueno, si no produce efectos. Si no produce efectos, entonces nuestra interpretación no tocó un punto importante y podemos darla por refutada y vamos a tener que cambiar nuestra lectura acerca de lo que está sucediendo. Por otro lado, va a decir Freud, una vez que hacemos nuestra interpretación, no reclamamos autoridad sobre ella, es decir, no esperamos que el sujeto esté de acuerdo necesariamente, no lo intentamos convencer, sino que la tiramos y vemos cuál es el efecto, a ver si produce alguna de estas confirmaciones o si no produce ningún efecto, entonces es refutada y solamente el tiempo va a decir si nuestra hipótesis fue correcta o incorrecta. No es necesario convencer al sujeto, no es necesario que el sujeto esté de acuerdo o no, sino lo vamos a ver por cómo continúa el trayecto del análisis en el tiempo y a ver cuáles son las reacciones indirectas, las reacciones del inconsciente. Bueno, hasta acá entonces este video acerca de cómo saber si estamos haciendo una interpretación correcta o incorrecta. Espero que les haya gustado. Quisiera saber sus reacciones, indirectas o indirectas. Yo me voy a dar cuenta si les gustó o no por sus reacciones indirectas. Es decir, si eso me pasa mucho en los comentarios, de hecho. Cuando gente me deja choclos enormes refutando y agrediendo un poco el video, yo digo, este video algo tocó, ¿no? O sea, no le fue para nada indiferente. Si no hubiese producido ningún efecto, ahí yo estaría de acuerdo con Freud de que lo que dije no toca nada, pero tanto si las personas empiezan a asociar cosas de su vida, como si de repente me empiezan a atacar de forma maníaca, yo digo, bueno, evidentemente este video tocó algún punto. Así que quisiera saber sus reacciones indirectas, déjenlas abajo. Y si quieren que hable de otra cosa, también déjenlo abajo. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima sesión.